Ya que me presenté, les voy a dar una pequeña introducción de la importancia de entender nosotros como militantes o ciudadanos. ¿Le apague la luz? No estamos militando en ningún partido, pero sí debemos entender la importancia de llevar a cabo estos megaproyectos. ¿Sí? La cuarta transformación, el nuevo gobierno de nuestro presidente, se ha decidido a llevar a cabo principalmente 4 grandes proyectos de infraestructura. El aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el tren transísmico y el tren Maya. Hay más proyectos como los caminos rurales que están haciendo en Oaxaca, las 100 universidades, pero pensamos que estos son los 4 más importantes por el tamaño, por la inversión y por el impacto social y económico que van a tener en el país. La importancia de llevar a cabo esos proyectos es muy simple, son los que le van a dar el dinamismo y la energía a la cuarta transformación en el aspecto económico, es decir, van a detonar la economía y van a sentar las bases para un crecimiento. El crecimiento no se va a dar y en consecuencia pues va a haber una frustración en la población. Esa es su idea de ellos. Pero nosotros pensamos que en términos legales no hay ningún poder fáctico, ningún grupo empresarial o económico más poderoso que el Estado mexicano. No hay ningún grupo empresarial, así sea por más rico y poderoso que sea, que esté sobre los intereses de la nación y sobre los intereses de la mayoría de nosotros. Entonces, en la parte jurídica del gobierno de la cuarta transformación le va a dar vuelta a esos amparos por la vía legal, es decir, hay una facultad que tiene el presidente de la República de decretar que son obras de beneficio social y que su impacto a la nación está por encima de los intereses de un grupo de empresarios. Esa va a ser la estrategia legal. Ya se va a iniciar esa obra y la intención de venir aquí, esta plática, muchos dicen conferencia, yo le llamo plática porque es más interacción. La venimos dando en varios puntos y conforme van pasando los días pues surge más información, ¿verdad? De tal manera que la estamos actualizando constantemente. La importancia de saber por qué se deben hacer estos proyectos, por qué si se frenan el riesgo o lo que implicaría no llevarlas a cabo para el proyecto de nación que queremos. Entonces, mi intención de estar aquí es explicárselos en palabras sencillas, palabras llanas. No es una charla técnica, no vamos a hablar aquí de aviones ni de cuestiones sofisticadas, cuestiones muy simples, ¿no? Entonces yo voy a explicarles y al final, si quieren preguntarme, con mucho gusto les voy a responder, ¿verdad? Entonces, el sistema aeroportuario del Valle de México está compuesto por 3 aeropuertos. El de Toluca, el Benito Juárez, el de la Ciudad de México, que está funcionando ahorita, y el nuevo aeropuerto que va a construir en la base aérea de Santa Lucía. Son 3 aeropuertos que forman un triángulo, ¿verdad? Este aeropuerto es el plan maestro del aeropuerto de Toluca, es una pista, su edificio terminal, es un aeropuerto que tiene capacidad para 10 millones de usuarios al año, pero está subutilizado. Ustedes sí recuerdan que en 2006 Calderón manda las aerolíneas de bajo costo y los aviones de uso general al aeropuerto Toluca y los aviones de carga. Ahí estuvieron hasta 2012, llega Peña Nieto y esas aerolíneas las regresa al de la Ciudad de México con una intención de saturar la operación de ese aeropuerto. Este aeropuerto está subutilizado. El año pasado, en 2018, manejó alrededor de 670,000 pasajeros, cuando tiene una capacidad de hasta 10 millones de usuarios. Entonces, está desperdiciado. Entonces, la intención de este gobierno es volverlo a reutilizar, regresar a esas aerolíneas de bajo costo ahí y las aerolíneas de carga para darle vida a ese aeropuerto y se generen empleos y genera un dinamismo económico, cosa que no se está dando ahorita. Es una infraestructura que, les recuerdo que todos los aeropuertos que hay en este país han sido construidos por el gobierno mexicano, por el Estado mexicano.
¿sí? A través de lo que se llamó hasta 1968 la Dirección General de Aeropuertos. Hasta esa fecha todos los aeropuertos eran propiedad del Estado mexicano y construidos con nuestros impuestos. Llega Salinas y empieza a privatizar los aeropuertos a través de concesiones, ¿sí? A empresas, 51% participación estatal, 49% participación empresarial. Pero en la práctica, pues los que rigen son los intereses de las empresas. No sé si han viajado a Cancún, esta operadora del sureste, al norte, Monterrey, esta operadora del norte, son las que operan el negocio de los aeropuertos. Ahorita les voy a explicar la importancia de que eso tiene. ¿Sí pasó un problema? ¿Sí? Es un aeropuerto que tiene una pista, un edificio terminal, una capacidad actual de 8 millones de pasajeros, pero con la actualización que se le va a hacer, va a tener hasta 10 millones de pasajeros. Actualmente maneja solo 640 mil. Y ese es el aeropuerto Benito Juárez, de la Ciudad de México. Este aeropuerto se concluyó, se inició su obra en 1951 y se concluye en 1954. Son dos pistas que se ven ahí a lo largo, sus edificios terminales, Terminal 1, la Terminal 2. Este nuevo gobierno lo va a modernizar, lo va a actualizar y va a construir una Terminal 3 pegadito aquí, donde está el hangar presidencial, o estaba el hangar presidencial, y el avionzote ese que se está vendiendo, se va a ampliar la Terminal 2 para tener mayor capacidad de manejo de pasajeros y de posiciones de contacto de avión. ¿De dónde surge el problema de querer construir un aeropuerto en Texcoco? Este gobierno, bueno, el anterior, el de Peña Nieto, me voy a referir al de Peña Nieto. Como ustedes saben, desde que llegó Salinas con el neoliberalismo y se acentúa más con Calderón y Peña, todo era negocio. Todo era hacer negocio con el patrimonio y los recursos de la nación, con el patrimonio y los recursos del Estado mexicano. Todo era negocio. Ellos generaron a través de los medios de comunicación la percepción en la población de que este aeropuerto estaba ya muy saturado y ya era urgente y necesario construir otro aeropuerto. De ahí surge la idea de que este ya está saturado. Es una verdad a medias. Los que han viajado en el Benito Juárez en las mañanas se dan cuenta que eso es un hervidero de 6 a 10. Pero de 10 a 3, de 10 a 4 hay como una relativa calma, es decir, estará a un 60, 55% de capacidad. Y de 6 a 11 se invierte, se vuelve a saturar. Y en periodos de vacaciones, pues eso es súper lleno, ¿verdad? Y más que regresan las aerolíneas que les comenté anteriormente, que estaban en Toluca, regresan aquí para incidir más en la saturación. Sí había saturación en ciertos horarios, digamos, horarios pico. Y era inducido artificial para generar en la población la creencia de que sí ya era necesario construir. Este ya implicaba mucho tiempo. Es una verdad media porque nada más eran ciertos horarios. Nosotros planteábamos en esa época que se tenía que hacer una reingeniería en la operación de los aviones. Las aerolíneas que tienen mucho dinero compran los slots. ¿Qué es un slot? Es como cuando ustedes van a la terminal de autobuses, llega el autobús, descienden ustedes, vuelven a subir pasajeros, el autobús se va. Ese tiempo-espacio que ocupa el autobús, en este caso el avión, se llama slot. Esas posiciones se compran. O sea, es uno de los ingresos de los aeropuertos. Junto con el TUA. Cuando ustedes compran un boletito, dice TUA, Tax for Use, el impuesto por uso aeroportuario. Ya viene ahí pagado. Esos dos conceptos son los que son los ingresos de los aeropuertos junto con los locales, las rentas locales. Bueno, las aerolíneas como por ejemplo Aeroméxico, que tienen mucho dinero, muchas operaciones, acaparan los slots, ¿verdad? Las posiciones de contacto donde llegan los aviones en las plataformas terminales. Y ellos prácticamente imponen sus criterios de operación. Pero si la autoridad, o sea, en este caso el Estado mexicano, tuviéramos el control de esos aeropuertos, cosa que ya no lo tenemos, como lo comenté anteriormente, esos criterios no se usarían. Se usarían el criterio, obviamente, que beneficiara a la población y a la nación.
Pero aquí se pone el criterio de las empresas. Entonces las empresas que les conviene salir en las mañanas, ¿verdad? Imponen sus horarios y en las noches. Entonces generan una saturación. Pero si el Estado tuviera el control de eso, diría, no, a mí hazme tu operación lineal. O sea, no me la satures en ciertos horarios, dispérsamela a las 24 horas. Pero no hay control ahorita, hasta el momento, de esas operaciones. Como les decía, son concesiones, son operadoras. ¿Sí? Operan el negocio, pero ellos no invirtieron ni un peso en la construcción de todas esas aeropuertos que tenemos. Son 46 aeropuertos que tenemos en la nación. Todos están concesionados. Entonces, se genera la idea en la población de que ese aeropuerto ya no daba más y que urgía hacer otro. ¿Recuerdan cuando Fox era presidente en 2003? En Atenco se quiso llevar a cabo este aeropuerto, ¿sí recuerdan? Sí. ¿Y quién era el gobernador en esa época? Peña Nieto. Era Peña Nieto, ¿verdad? Peña Nieto era el gobernador, hay un enfrentamiento, hubo gente lesionada, mujeres violadas, y se generó el escándalo y la obra se cancela. Por el con la información privilegiada que tenía ese grupo gobernante, la Comulco, es una mezcla entre empresarios y políticos. Dijeron, vamos a gastar en Atenco, pero cuando nosotros llegamos al gobierno lo vamos a hacer en el lago de Texcoco, que son terrenos federales. Es una reserva ecológica de 10.000 hectáreas, y ahí, en lo que fue ese lago, la parte más profunda del lago de Texcoco, la parte más honda de ese lago, ahí decidieron hacer el nuevo aeropuerto. Pero entonces sería de lo más antinatural que hay. Sí, sí. Toda el agua que escurre de este Valle de México, que son cordilleras, llueve, escurre y llega a ese punto, porque es el punto más grande. Lo dijimos 1000 veces en pláticas, dependencias del gobierno, que era inviable. Entonces, ellos decidieron hacerlo ahí, terrenos federales, reserva federal, de lo que fue el antiguo proyecto Lago de Texcoco, a 7 kilómetros de aquí, al norte, 7 kilómetros de distancia. Y con esa información empiezan a comprar terrenos, miles de hectáreas alrededor de donde iba a ser el aeropuerto. Miles de hectáreas a campesinos manipulados, engañados o presionados a 7 pesos, 12 pesos el metro cuadrado. Una especulación inmobiliaria terrible, cuando después se supo que esos terrenos los estaban revendiendo el metro cuadrado a $240 el metro cuadrado, cuando lo habían comprado entre 7 y 12 pesos. ¿Y qué pensaban hacer alrededor de ese aeropuerto? Pues querían hacer un mega desarrollo inmobiliario tamaño Santa Fe o más grande Santa Fe, donde iba a ser el México del siglo XXI, así le iban a llamar. Es decir, el pretexto era hacer el aeropuerto, pero iba pegado a un proyecto inmobiliario de un grupo empresarial, el que todos ya conocemos, el grupo Atlacomulco, que tenía los intereses ya definidos ahí. Por eso se empecinaban, y todavía por ahí andan unos vocíferos queriendo engañar a la gente que es viable todavía hacer el aeropuerto. Se canceló esa obra, y qué bueno que se canceló, porque si esa obra se hubiera llevado a cabo, sí hubiera habido una amenaza muy seria a la cuestión y a la estabilidad social de esta ciudad. ¿Se me puede explicar por qué? Como les decía, está a 7 kilómetros arribita ahí, los terrenos, y al ser una reserva ecológica desde los años 60, ese terreno es una esponja. El agua que llueve confluye ahí de manera natural y se filtra y recarga los mantos acuíferos de este valle. Recarga los mantos acuíferos, es una esponja natural. Por eso, pero si nosotros si lo hubiéramos permitido que se construyera esa instalación ahí, automáticamente íbamos a taponar ese valle y la filtración del agua ya no se iba a dar. Y era una cuestión de tiempo que en este valle de 20 millones de habitantes, el Valle de México, sufriera una crisis social, porque no iba a haber agua suficiente.
El 60% del agua que consumimos todos es a través de pozos. Pozos de agua. La extraemos de pozos. Y la mayoría de los pozos están en esa zona. Y además, como es esponja, se ha ido hundiendo. Sí, es otro fenómeno. Era el otro fenómeno. Había que estarlo rellenando y rellenando. ¿Y cuál era el costo? Sí, entonces íbamos a cancelar este terreno que es un terreno natural para recarga de los mantos acuíferos. Y iba a ser la primera consecuencia de llevar a cabo eso, el desalojo de poblaciones de más de 2000 años que viven alrededor de ahí, Texcoco, en Coacolma. Antes de que se fundaran Tenochtitlan ya estaban ellos ahí. Entonces se iba a dar un problema social. Ya se estaban organizando los pueblos originarios en defensa de la tierra de aquel lado para oponerse a la construcción de esa obra. Como dice la compañera, era inviable por muchos lados. Yo no voy a mencionar todos porque, como les dije, no es una conversación técnica, pero les voy a decir los más importantes. Al ser el fondo de un lago, ese suelo arcilloso, salitroso, y todo lo que se construye arriba, tarde o temprano, iba a tener problemas estructurales, decimos los ingenieros, es decir, si iban a ir de lado las construcciones o se iban a hundir por el tipo de suelo. Era una obra que inicialmente habían dicho el gobierno de Peña que se iban a gastar 170.000 millones de pesos en su primera etapa. Llevaban más de 300.000 millones y la obra no llevaba ni el 15%. Era una obra, un saco roto, porque era una corrupción inmensa. Siempre lo dijimos desde hace un año. Las empresas que se contrataron ahí eran por asignación directa, cuando la ley de obra pública dice que debe de invitarse por lo menos a 3 mínimo, y se concursan las obras. Aquí se asignaban obras de 80.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el presupuesto de la UNAM? 36.000 millones de pesos. El edificio terminal que se iba a hacer ahí, su valor a ese año, 2017, era de 84.000 millones de pesos. Son obras inmensas, fastuosas, que si bien surgía la necesidad de hacer aeropuertos, pero ¿por qué no hacer obras más económicas? Obras que resolvieran el problema, que fueran seguras, que fueran viables, que fueran funcionales, pero con el criterio de cuidar los dineros, porque son recursos públicos. Ahí era un derroche a ríos, o sea, no había control en los contratos, en las asignaciones. Ya se sabe quiénes eran los beneficiarios de esas obras. Los mismos de siempre. Si usted construye un ferrocarril o un puerto en Sonora, es la misma constructora que estaba metida ahí. O sea, los que siempre acaparaban los grandes proyectos. Y esa obra no iba a funcionar. Tarde o temprano se iba a hundir, pero pues, a diferencia de una carretera que se deforma y llevamos máquinas y la bacheamos y renivelamos, esto no es una carretera, son instalaciones muy complejas, diferentes, que no es nada más rellenar y renivelar, son instalaciones de otro tipo. Entonces el costo que se iba a llevar a cabo en la construcción, en el mantenimiento, en la operación, iba a ser inviable. Ahora iba a ser un barril sin fondo, y tarde o temprano se iba a beber un elefante blanco, y iban a decir, ¿sabes qué? Pues ya como no funciona, está tu obra, gobierno, ahí te la dejo, nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Ahí tú tengas un elefante blanco, inoperante, y los recursos ahí van a quedar. Ahí van a quedar miles, de hecho, están enterrados miles de millones de pesos en ese banco. ¿Por qué gastar dinero cuando las prioridades en este país, desde que llegó el nuevo gobierno, son seguridad, salud y educación? ¿Por qué no hacer las obras que sí resuelvan los problemas, ¿verdad? Dar resolución de una manera eficiente, inteligente, y los recursos sobrantes destinarlos a lo que urge, a lo que sacar adelante este país? Entonces esa obra por ningún lado se justificaba, económico, social, técnico, ambiental, por ningún lado. O sea, quienes concibieron llevar esa obra, el único interés que tenían era hacer dinero, y mucho dinero, sin importarle la sociedad o la población que estaba en este país. Se canceló, que bueno, yo creo que fue la mejor decisión, el tiempo nos dio la razón. No estábamos equivocados, porque también nos decían, estás equivocado, no es así. Y lo que nos hace es que el tiempo nos ha dado la razón, que esa obra no iba a funcionar, era inviable. Si ustedes se dan una vuelta, está inundado, es un lago.
¿Qué se va a hacer con esa obra? Pues se va a rescatar, se va a hacer un parque ecológico de los más grandes del mundo, 10.000 hectáreas, y lo que era un lago en los 60, 50, va a ser un lago nuevamente, es decir, va a beneficiar no solo en el aspecto ambiental, ecológico de la Ciudad de México, recuerden el agua, sino que a las comunidades aledañas va a interactuar, donde van a beneficiar a esas personas, ¿sí?, con esa obra, donde el turismo va a llegar, va a haber una derrama económica, va a haber un impacto económico cultural en eso. Es decir, se le dio la mejor salida para la nación y para los que vivimos aquí. Entonces, se cancela este aeropuerto, el Benito Juárez, tiene 2 pistas, tiene 2 edificios terminales, tiene una capacidad actual de 45 millones de pasajeros, está al límite en horas pico, y con la modernización y la reingeniería que se está planteando, se va a ampliar a 3 edificios terminales al año 2024 y se va a manejar 50 millones de pasajeros anuales. Va a tener, para esa época, aquí hay un error, son 58 posiciones de contacto directo y 22 posiciones remotas. Es decir, va a tener mayor capacidad de manejo de pasajeros, ¿sí? Y es un aeropuerto que por lo menos nos va a dar servicio 30 años más. Ustedes saben cuánto vale el valor en bolsa de esa instalación que querían demoler y volverla un fraccionamiento residencial o un parque. ¿Sí saben cuánto vale el valor? Son 15.000 millones de dólares el valor de esa instalación. Y es propiedad de la nación, es propiedad de todos nosotros. Si ya ahí había algunos empresarios y funcionarios del gobierno que estaban pensando qué hacer con eso, ¿no? Entonces, en ningún país se desecha instalaciones de este tipo. Infraestructura que ya tenemos. Por el costo, por la importancia que significa esas instalaciones, por el beneficio que da a la nación y a la comunidad que vive alrededor, no se desechan. Si se saturan o ya no tienen, se construyen otros. En Nueva York hay 3, en Londres hay 5, en París hay 5, en Sao Paulo hay 3, en Buenos Aires hay 3. Es decir, no se cancelan ni se tiran o se demuelen, ¿sí? De ahí nosotros siempre sostenemos que los que nos gobernaban eran gente irresponsable, que jamás tuvieron en el interés de la nación o del pueblo mexicano frente a ellos. Ellos lo que querían era hacer negocios y más negocios. Ahí está la obra, se va a modernizar y va a manejar 50 millones de pasajeros anuales cuando esté concluida, antes que termine este sexenio. Entonces, si tenemos 10 en Toluca y 50 aquí, ¿cuánto llevamos? 70. 60, ¿verdad? 60. La que sigue, por favor. Y llegamos a la base aérea de Santa Lucía. Aquí, por ser una instalación militar, no hay muchas imágenes, ¿verdad? Hay ciertas restricciones. Pero, ¿qué es la base aérea militar? Es un terreno de 3.200 hectáreas. Hay una instalación militar, hay una pista militar, edificios, unidades habitacionales, que no ocupan más de 400 hectáreas. Y el terreno mide 3.200, más o menos para que se den una idea de la proporción de la obra. El Benito Juárez, si regresamos a la imagen anterior, tiene una extensión de 740 hectáreas ese terreno. Lo que ven ahí son 740, en Santa Lucía tenemos 3.200. Aquí si ven ya la ciudad ya abrazó al Benito Juárez, ya no hay para dónde hacerse. Aquí tenemos 3.200 y hay todavía márgenes de terreno que el gobierno está comprando para generar una zona de seguridad, es decir, que no nos pase lo del Benito Juárez, que la población ya abrazó a la instalación aeroportuaria y eso genera ciertos riesgos en la operación de despegue y aterrizaje de las aeronaves. Entonces aquí tenemos 3.200, pero la defensa ya compró alrededor para generar un cinturón donde la población no llegue al borde del nuevo aeropuerto, es decir, no nos pase lo de la Ciudad de México. Esta obra, a diferencia, pues va a ser una obra planificada, organizada. 3.200 hectáreas, se van a construir 2 pistas más, ya tenemos una, la militar, que se alcanza a ver por aquí. ¿Sí? Y construiríamos 2 más, tendríamos 3 pistas, ¿verdad? Y este aeropuerto, cuando se concluya, esperemos que sea en este sexenio, ese es el objetivo de este gobierno, va a manejar o va a tener una capacidad de manejar 100 millones de pasajeros al año.
100 millones de pasajeros al año. ¿Cuántos llevamos con Toluca? 160, ¿verdad? 160. Ustedes cuando compran un boletito de avión, dice pago de TUA. Es un impuesto que pagamos al comprar un boleto de avión. Para vuelos nacionales anda alrededor de 450 y para vuelos internacionales anda alrededor de 800 y fracción. Es decir, si sumamos los dos, nos da un promedio de 650 pesos promedio, ¿no? Si multiplicamos ese impuesto por los 160 millones de pesos, 160 millones de pasajeros anuales, nos da alrededor de 9.500 millones de pesos solo por el concepto de TUA, solo por ese concepto. No es negocio. Claro que es un negocio, pero esos recursos actualmente nosotros no los vemos. Porque yo les decía anteriormente que esos aeropuertos están concesionados. Están concesionados, entonces son recursos que no ingresan a la hacienda pública y esperemos que este nuevo gobierno recupere la operación de esas instalaciones que son propiedad de la nación. Pero bueno, esos datos los doy para que entendamos la viabilidad financiera de esas instalaciones, ¿verdad? No metemos ahí los renta de locales, que también son otro ingreso, las empresas que participan ahí y el manejo de mercancías. Los aeropuertos no solo manejan personas, manejan carga, mercancías, de todo. Entonces se va a iniciar esta obra de Santa Lucía y como ustedes sabrán, hay oposición de nuestros adversarios políticos, ¿verdad? No quieren que esta obra se lleve a cabo porque ellos entienden que estas obras son clave para el éxito de la cuarta transformación en el aspecto económico y social. Ellos creen que si nos asfixian, nos estrangulan a través de los amparos que están promoviendo un grupo de empresarios facciosos que yo creo que no aman al país, al pueblo, no les interesa, están obsesionados ellos en bloquear el avance de la nación. Entonces, pero no hay interés político, económico que supere al interés máximo de la nación. O sea, el Estado mexicano tiene esa obligación de ver por el interés de las mayorías y así se va a ver. Entonces esta obra se va a iniciar, se va a hacer y va a traer muchos beneficios. ¿No? Les comentaba, solo por el ingreso de impuestos se va a dar una derrama económica inmensa, pero las obras son obras inmensas. Imagínense 3.200 hectáreas de ejecución de obra de un proyecto que no va a ser tan fastuoso, faraónico como el que querían hacer en Texcoco. Es una obra modesta, porque son instalaciones no lujosas, no costosas, sí funcionales, sí estéticas. Lo funcional, lo estético no está peleado con lo económico, ¿no? Aquí en México hay muy buenos arquitectos, muy buenos ingenieros que tienen suficiente capacidad de hacer una instalación eficiente, funcional, segura y económica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios económicos? Voy a empezar, ya les dije, los ingresos por impuestos, la derrama económica. En el aeropuerto de Toluca actualmente hay alrededor de 5.000 empleos directos. En el Benito Juárez, más o menos, se manejan alrededor de 45.000 empleos directos. Se cree que aquí, una vez que esté funcionando, van alrededor de 60.000 empleos directos. O sea, la gente que va a trabajar, estamos hablando de 110.000 empleos indirectos, que van a laborar en esas instalaciones. Dicen los que saben, los economistas, que en cada empleo directo que se genera hay 10 indirectos. 10 indirectos. Entonces el impacto va a ser mayor. La que sigue. Ese es el plan maestro, más o menos. ¿Qué es el plan maestro? Es el plano o la manera de cómo va a quedar cuando se concluya este aeropuerto. Aquí, de manera esquemática, es lo que tenemos conocimiento del plan maestro. Es el edificio terminal que está aquí y las 3 pistas, ¿verdad? 1, la militar que existe, la 2 y la 3.
en este terreno, que mide aproximadamente 3.200 hectáreas, están comprando terrenos de este lado, de este lado, de este lado, y de este lado para ampliar. Prácticamente ya se concluyó la compra, no hubo conflictos, algunos en unos medios quisieron generar la presión de que había problemas con los que tenían las tierras aquí, ya se les pagó. Cuando se actúa de buena fe y se es transparente, la gente lo entiende, ¿no? La gente entendió que era un proyecto no solo que los iba a beneficiar a su comunidad, sino era un proyecto para beneficio de la nación. Para nosotros era inimaginable que Peña Nieto hubiera logrado una negociación con las gentes de Atlisco. Jamás plantearon hablar con esa gente, nunca los tomaron en cuenta. Entonces este gobierno ya habló, ya se llegó a un acuerdo y ya se tiene la reserva territorial de la obra. Estos aeropuertos consumen mucha agua, muchísima agua, porque son decenas de miles de personas que transitan por ahí todos los días. No tenemos agua en la región, entonces se va a traer agua desde el Valle del Mezquital, se van a procurar pozos, ahí hay una reserva acuífera subterránea muy grande, con calidad de agua muy buena, y desde la parte norte de Hidalgo se va a traer ese acuífero, esa agua a través de acueductos para alimentar aquí, pero no nomás alimentar ese aeropuerto, se va a aprovechar que ya se va a hacer esa inversión, es para también darle agua a todos los municipios colindantes, Tecámac, Tizayuca, Tecámac, Zumpango, Catepec, Coacalco y la parte norte de la Ciudad de México. Es decir, va a justificar la inversión para traer agua desde el Valle de Agua y darle agua a esa zona. Se manejan muchos residuos sólidos, ¿sí? Miles de toneladas al día, que son ingresos, incluso los desechos orgánicos también. Toda el agua tratada que se de aquí se va a tratar y se va a distribuir a los distritos de riegos de los campesinos de la zona de los municipios colindantes. Es decir, el impacto de esta obra no nada más llegar y decimos ya hicimos un aeropuerto y se acabó. No, hay un impacto económico, pero también un impacto social. En el Valle de México vivimos 20 millones de habitantes. En el Valle de Toluca, incluyendo la ciudad de Toluca, son 3 millones. Si sumamos los 20 y los 3 de allá, son 23 millones, que ese triángulo que se forma va a impactar en esa población. Y pasamos a la siguiente. Este es el plan maestro que se había presentado. Aquí están las pistas. ¿Vas a ver? Y están los edificios terminales. El gobierno anunció el día de ayer que se contrató al arquitecto de origen mexicano y se va a rediseñar estos edificios terminales. Es decir, pero el plan maestro ya está. O sea, es decir, la concepción general ya está el diseño. Las pistas, la orientación de las pistas, lo único que se va a redimensionar son los edificios terminales. Esta obra va a costar 74.000 millones de pesos. 74.000 millones, y incluye la conexión de este aeropuerto con el de Benito Juárez a través de un segundo piso, un piso elevado, continuado, un segundo nivel, ¿verdad? 74.000 millones de pesos contra lo que se gastaron y no llegaron ni al 15%. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. ¿Cuánto se hubieran gastado si se hubiera permitido que nos hubiéramos vuelto locos los mexicanos, o sordos y ciegos, si hubiera dejado que esto funcionara? ¿Cuánto se hubiera gastado? Ni idea. No, ni idea. Ni idea. Una cantidad de sol. O sea, imagínense que la tragedia que hubiera pasado, que la derecha, el PRI, el PRIAN, hubiera retenido la presidencia. ¿Ustedes creen que hubieran parado esa obra? No. Hubiera continuado. O sea, cientos de miles de millones de pesos se iban a invertir en esa obra. Pero lo más grave, no iba a funcionar. No iba a funcionar. Ese era lo terrible. Entonces, ¿por qué hacer algo que no va a funcionar? Bueno, porque el objetivo, el pretexto era la obra para robar. Robar a campo abierto.
ha encontrado rastros de corrupción, pero yo le diría al ingeniero que se ponga a revisar bien los números, porque eso apesta aquí. Entonces, ese era el pretexto y no iba a funcionar. Yo calculo así, más o menos, por lo menos iban a gastar 800.000 millones de pesos. 800.000 pesos. Y a los 5 años, las estructuras, sobre todo las pistas, han ido al descompuesto. ¿Cómo está la carretera? Y todo el año la están perdiendo. Pues, bueno, estas son pistas de aviones, no es una carretera de tierra, son instalaciones complejas, llevan instalaciones ocultas, no se pueden reneblar como una carretera. Es decir, su inoperancia iba a ser terrible. Y si no abandonar, se va a reventar. Entonces se paró y fue la mejor decisión. Entonces, ese proyecto de Santa Lucía va a costar 74.000 millones de pesos, le decía, va a manejar alrededor de 60.000 empleos directos, por 10 veces los indirectos, va a impactar económicamente a los municipios colindantes como Zumpango, Tecámac, Tizayuca, porque la responsabilidad del gobierno es ahorita construir el aeropuerto, pero y los servicios, restaurantes, hoteles, espacios de diversión, pues ya va a ir la iniciativa privada construyendo eso conforme vaya avanzando esta obra. O sea, el impacto se va a ver. Esta zona que es un valle, se han ido a Pachuca, ¿no? Es un valle inmenso. En 10, 15 años vamos a estar conectados con Pachuca. Porque el crecimiento urbano, que ya no hay espacio aquí, ya llegamos al circuito mexiquense que colinda con el lago de Texcoco, allá en Ecatepec y Iztapalapa, ya no hay para donde crecer. Al sur, pues ya es reserva ecológica, Tlalpan, ¿verdad? Al oriente, hacia Toluca, igual, ya son reservas ecológicas, ya te dejan asentar. Es decir, ¿hacia dónde vamos a dirigir el crecimiento urbano? Al norte, ¿no? Hacia el noreste, hacia esos terrenos. Todo el crecimiento urbano, industrial, viviendas, fíjate, se va a redirigir hacia allá. Entonces, el impacto que tiene esto va a ser una cosa increíble en 5 años. Entonces, ¿nos va a beneficiar hacer esto? Por supuesto. No solo por los empleos que va a manejar de manera directa, sino todo el impacto regional. Les comentaba, el agua, se va a traer agua desde el Valle del Mezquital, que hay un manto acuífero, que llamamos un mar subterráneo de agua dulce, impresionante. Desde allá vamos a traer agua para darle aquí y a todos los municipios del norte de la ciudad de México. Vías de comunicación rápidas y eficientes se van a tener que construir para darle servicio a esto. El impacto económico pues se va a dar porque se tienen que construir hoteles, centros comerciales, unidades habitacionales para la gente que va a llegar a vivir ahí. Y eso no tardará mucho. Una vez que se inicie esta obra, de mí se acuerdan, toda la implosión que se va a dar económica en esta región hacia la parte sur. Entonces, si continuamos, más o menos aquí, gráficamente se alcanza a apreciar el límite del terreno y lo que es importante en un aeropuerto son las pistas. Tenemos la pista actual, que es la militar, que está aquí, y vamos a construir estas dos. Estas dos tienen 3.500 metros de largo y como verán tenemos mucho terreno para hacer otra pista. ¿Sí? Entonces, son terrenos propiedad de la nación. O sea, ya no hay que pagar por la compra del terreno, ya son propiedad de la nación. Por eso se decidió también llevarlo ahí. Es un aeropuerto que va a tener la mejor tecnología en sistemas de navegación aérea. No va a ser un aeropuerto ostentoso, lujoso, va a ser un aeropuerto funcional, seguro, estético, que va a retomar el sincretismo de la nación mexicana, nuestra identidad nacional la van a reflejar en esta obra para que nos sintamos identificados como pueblo, como nación. Y es una obra interesante desde el punto de vista aeroportuario. Con esas 3 pistas, ustedes han ido al Benito Juárez, ¿verdad? Si se fijan, cuando van a despegar, tenemos que esperar que aterrice el que viene para poder despegar nosotros. Son pistas que le llamamos dependientes, ¿no? Son por la separación que hay entre las pistas, es muy corta.
muy corta. Nosotros, para que garanticemos operaciones simultáneas, es decir, de manera independiente de pistas, debemos tener 1034 metros entre ejes de pistas. En el Benito Juárez no las tenemos, tenemos 720 metros, por eso es un aeropuerto que no tiene muchas operaciones, por el diseño que se hizo en los años 50. Este aeropuerto sí va a poder operar esta y esta de manera independiente, de manera que vamos a tener despegues, aterrizajes con mayor frecuencia, y al tener mayor frecuencia, aterrizajes, despegues, operaciones aeroportuarias le llamamos, vamos a tener mayor capacidad de manejo de pasajeros, y al tener mayor capacidad de manejo de pasajeros, ¿qué vamos a tener? Mayores ingresos, ¿no? Entonces, todo es repetitivo. Entonces, este es un aeropuerto que va a tener 3 pistas, va a manejar, ya cuando esté concluido el plan maestro, 100 millones de pasajeros al año. 100 millones. Entonces, si pasamos a la siguiente. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen satelital. Tendríamos un triángulo, ¿verdad? El de Toluca, el de la Ciudad de México, Benito Juárez, y el de Santa Lucía. ¿Sí? Más o menos esa es la disposición geográfica por satélite, la que sigue. Y si lo vemos aquí, pues tendríamos un triángulo, ¿verdad? Del de Santa Lucía al de Toluca tenemos 125 kilómetros en ambos. ¿Sí? Del de Santa Lucía al Benito Juárez tenemos 51 kilómetros en ambos. Es un triángulo. Ese triángulo va a abrazar a una población de 23 millones de habitantes. Casi, un poquito más de la quinta parte de toda la población de este país. El último censo, si no me equivoco, corrigen, éramos 130 millones de habitantes. 130. Aquí en este valle, el Toluca y el de México, sumándolo, vamos a tener 23 millones de habitantes. Que los va a abrazar este triángulo de estos 3 aeropuertos, y el impacto que va a tener en esa población va a ser inevitable. El económico, el social. ¿La verdad? ¿Sí? Entonces, y de aquí de Toluca al Benito Juárez tenemos 69. Entonces, si uniéramos esta línea, tenemos un triángulo, ¿verdad? Y ahí estamos inmersos el Valle de México, o sea, la Ciudad de México y los municipios colindantes, y el Valle de Toluca. 23 millones de habitantes que van a verse afectados de manera positiva por esas instalaciones. De ahí el argumento de la derecha o la intención de frenarla. ¿Sí? Ahorita están con el de Santa Lucía, pero ya que empiece el Tren Maya, también ya amenazaron con empezar a aparecer. De hecho, ya hay amparos, ¿no? Que se van a afectar al jaguar y a la selva. Eso no es cierto. Entonces, este triángulo, habemos de 23 millones de habitantes. Si se generan 110,000 empleos directos por los 3 aeropuertos, por los indirectos, pensamos que en un proceso de 10 años la economía se va a dinamizar, se va a reactivar. Nuestro Producto Interno Bruto anual en dólares es alrededor de $9,600 per cápita. En Estados Unidos andan en $57,000. O sea, hay un abismo, ¿verdad? Nuestro gobierno tiene la intención de crecer en promedio en este sexenio 4%. Veníamos creciendo entre 1 y 2 en sexenios anteriores al año. Si se cumple el objetivo de que sea en promedio 4%, el ingreso de las personas va a aumentar. Al tener mayor ingreso, la gente va a tener mayor capacidad de poder adquirir o viajar en avión, o sea, tener mayor capacidad, y al hacerlo, pues la cantidad de pasajeros va a aumentar, la demanda va a aumentar, y ¿qué debemos hacer? Pues la infraestructura para darle atención a esa demanda que se va a generar. Nosotros pensamos que sí se puede lograr el objetivo de crecer al 4%, y que obviamente la infraestructura que tenemos ahorita no es suficiente, tiene que modernizar. En términos aeroportuarios, les comentaba, existen 46 aeropuertos nacionales construidos con recursos del Estado, con recursos públicos. ¿Sí? La inversión va a ser pública, y al parecer la administración ya no va a ser como se venía manejando en sexenios anteriores, a través de empresas privadas. El de Santa Lucía, el que va a administrar
los ingresos en la Secretaría de la Defensa. Con el objetivo de eficientar y hacer más transparente tanto lo que se gasta como lo que ingresa. Entonces, si hay impacto económico, sí va a haber impacto social, porque se van a tener que construir vías de comunicación que nos comuniquen en estos aeropuertos, ¿sí? En este triángulo que vemos, y pensamos que en un plazo no mayor a 5 años los efectos directos se van a ver en la población. Entonces, para resumir, o resumiendo, si este aeropuerto con el que se quería hacer aquí a un ladito, el de Texcoco, que está a 7 kilómetros de Benito Juárez, aquí se queda con. Pensamos que fue la mejor decisión de este gobierno haber parado esa obra. Sí, se dejó un precedente histórico, porque nunca antes un gobierno primero había hecho una consulta popular, y segundo, fue la primera vez en los últimos 30 años donde se antepone el interés de la nación ante el interés de un grupúsculo de personas. Y vuelvo a repetir, no hay ningún poder fáctico, económico, político que sea más fuerte que los intereses del Estado mexicano. Nunca. Y lo vimos recientemente en Palacio Nacional martes, cuando se reunieron los grandes empresarios del país, dueños de los gasoductos, y de manera pues también histórica se dieron ante el poder del gobierno y se sometieron a los intereses de la nación, que estaban realmente cobrando por unas obras que ni siquiera están concluidas. Entonces, más para que se den idea, la cuarta transformación no se va a parar. El objetivo de nuestro gobierno, nuestro presidente, es llevar a cabo esas obras porque son necesarias para el crecimiento del país, para darle el impulso a la economía que se requiere, y son claves para dejar las bases sociales y económicas del gobierno que está y de los que siguen. Mucha gente decía, oye, pero yo ni gusto los aviones. ¿Para qué me interesa un aeropuerto? Pero a la mayoría sí. Entonces, la labor que nosotros hacemos es explicarle a esas gentes del por qué esto se debe de hacer, aunque no usen los aviones, pero se va a beneficiar. ¿Sí? En México, según la IATA, la Asociación Internacional de Agencias de Viajes, por sus siglas en la IATA, el 20% de la población es apenas los que usamos alguna vez viajar en 20. En Estados Unidos andan alrededor del 75 o 80%, Europa 69, 70, México el 20%. No, pero ya abaratando el costo pasaje, sobre todo combustible, te digo por petrolero, ya va a tener más recursos la gente para... Y la economía va a crecer, ¿no? Los salarios van a aumentar, la gente no puede tener mayor poder adquisitivo. Entonces pensamos que ese 20%, que son alrededor de 25 millones de personas, potencialmente va a crecer hasta 35 cuando concluya el sexenio. Entonces la infraestructura tiene que crecer. Las operaciones de cargas también la carga, que va junto pegado con pasajeros. Entonces se tiene que hacer la infraestructura necesaria. ¿Y por qué construimos una refinería? Porque tenemos petróleo. Tenemos petróleo y necesitamos refinarlo para no comprar gasolina con plomos en Estados Unidos. ¿Por qué construir un tren Maya en la península? Bueno, porque tenemos una riqueza cultural, histórica, arqueológica, que visitan millones de habitantes, millones de turistas de Europa, del mundo, y no la sabemos o no lo hemos sabido explotar para beneficios de la nación. Hay que construir un tren para hacerla más económica. Exacto. ¿Por qué construir un tren transísmico? Bueno, porque para que nada más se den idea, y yo pienso que este proyecto junto con el tren transísmico para mí son claves. ¿Por qué? Porque los barcos que vienen del oeste de Estados Unidos y de Asia
ya no se van a ir a Panamá, al canal. Van a llegar a Salina Cruz, van a descargar sus contenedores y de ahí vía ferrocarril a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos al este de Estados Unidos o a Europa. Va a ser más económico para las navieras, las empresas transportistas, y a lo largo de esa franja donde va a pasar ese ferrocarril, que ya existe ese tren, solo hay que modernizarlo, hay que actualizarlo, las vías, ¿no? La infraestructura, hacerla segura. A lo largo de esa franja se va a construir complejos industriales, factorías donde se emplee mano de obra que sobra ahí, ¿verdad? Y va a ser una barrera natural, una cortina, le llaman, donde los migrantes que vienen de Centroamérica, la intención es que ahí se frenen, porque se van a ver las condiciones de empleo, no solo para los de Centroamérica, sino nuestros paisanos del sureste, ahí sea una cortina donde se retengan, ¿verdad? Cortina de bienestar. Entonces, si ese proyecto siguiera tal como se tiene planeado, si se modernizan los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos y la vía de tren, pues ya los navieras ya no se van a ir hasta el canal de Panamá, sus mercancías van a... Y esos ingresos son para la nación, para la nación. Entonces son proyectos bien pensados. Se pregunta a la gente, ¿quién en el gobierno anterior no había gente pensante que se le hubiera ocurrido algo así? ¿Por qué nada más ahorita? Yo creo que sí había, pero a ellos no les interesa el neoliberalismo que vivimos de Salinas para acá, de esos miserables. Solo son las personas, los ciudadanos, no existimos, solo somos números, estadísticas y dinero. Así nos ven, como números, no como personas, no como individuos. Entonces ellos jamás iban a desarrollar una infraestructura que beneficiara al crecimiento de la nación, porque a ellos no les interesaba eso. ¿Por qué compramos gasolina si tenemos petróleo en abundancia? Hay que construir las refinerías para aprovechar ese petróleo que nos sobra. Nos quisieron, o nos vendieron la idea de que Pemex era obsoleto, era ya chatarra, y aparte que ya no había petróleo, se había acabado la gallina de los huevos del mismo Peña Nieto, se acabó la... Dejaron que haya infraestructura de refinación. ¿Por qué? Porque el objetivo de Salinas era privatizar Pemex. Se les dio ahora con el famoso pacto contra México, ¿recuerdan, no? 2013. ¿Quiénes firmaron ese pacto? Muchos que conocemos, ¿no? Que están por acá cerca. Firmaron ese pacto y se dieron las condiciones para empezar la privatización y el desmantelamiento de la industria petrolera nacional. Esta semana de la noticia de que Pemex está teniendo un superávit. Exacto, es decir, se está revirtiendo lo que ellos crearon. Nos vendieron que ya no había petróleo en México, que ya estaban agotados Cantarell y que ya no había... Ellos desde hace 15 años tenían información de los yacimientos que hay en el Golfo, en costas de Tabasco y Campeche, frente, igual o más grandes que Cantarell. Ellos ya tenían conocimiento, pero ya ellos ya habían asignado a las empresas que iban a verse beneficiadas en las famosas rondas, la privatización de esos yacimientos. Un comentario, Héctor. Yo soy petrolero, yo llevé las cromáticas a Los Pinos en el tiempo de López Portillo. ¿Y saben qué, señores? México está sentado en un mar de petróleo. Desde Tamaulipas hasta Yucatán tenemos en aguas en tierra, aguas someras y aguas profundas. Nos engañaron que Pemex no teníamos tecnología para aguas profundas y eso es una gran mentira. Nosotros le dimos asesoría a Brasil y hoy nos las está vendiendo. Eso es increíble. Han dejado caer el país de una manera desastrosa. Nos han tenido con un velo en la frente. Desgraciadamente nuestro pueblo no se levanta. No sé qué ha pasado. No nos informan, precisamente. ¿Sí? Pero no crean eso. Yo ahorita lo que está exponiendo Héctor, la última vez que lo vi, no había implementado tan a fondo el proyecto y la verdad que está muy bueno, Yo incluso le hice el comentario de que por qué no activaban el de Cuernavaca, no sé si te acuerdas, ¿no? El año pasado. Pero viendo sí ya el plan, como está estructurado el proyecto, está muy bueno.
Buenísimo, ¿Ok? Pues se tienen que llevar a cabo estos proyectos importantes para asentar las bases del crecimiento de la nación, no 6 años, porque este proyecto no lo concebimos como una cuarta transformación para 6 años. Esto va más allá. Esto va más allá, y yo lo que creo, a mi punto de vista personal, que este gobierno, los 6 años que va a tener, su objetivo fundamental es poner las bases, los cimientos de un crecimiento sostenido, de un crecimiento equilibrado, de un crecimiento a largo plazo. No le va a alcanzar el tiempo a Andrés Manuel, pero él sabe que si hace estos 4 grandes megaproyectos y va a dejar las bases para un crecimiento económico que va a dinamizar este país. Él dice, y lo ha dicho muchas veces, que México va a ser una potencia económica. La derecha se ríe, bueno, estúpidos como son. Esa es una verdad. México tiene todo para ser una potencia económica, industrial, cultural, social. Tenemos todo. Nos han hecho creer en sexenios pasados que ya no teníamos petróleo, que ya no teníamos riquezas. No es cierto. Lo vamos a recuperar, como ya está haciendo el petróleo. Vamos a recuperar las minas, que está el 32% del territorio nacional concesionado a mineras canadienses y estadounidenses. Las vamos a recuperar, y vamos a recuperar todo lo que signifique soberanía económica para el desarrollo. La cuarta transformación. Muchas gracias. Yo creo que el ingeniero nos ha hecho una exposición muy buena, que ojalá y no quede aquí en 4 paredes, que seamos capaces, como ya lo dijo el señor, de todo esto transmitirlo a nuestros mexicanos para que sepan el daño tan grande que nos hicieron los gobiernos anteriores y que nos seguirían haciendo si continuaran. Yo creo que es el primer punto muy importante para nuestro presidente el domingo en su primer informe de gobierno. Yo creo que cosas tan valiosísimas como estas son las que se deberían de destacar por encima de todas las críticas que le están haciendo. Y nosotros seguir apoyando precisamente con toda esta información. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para preguntas y comentarios, si alguien quiere apuntarse. ¿Uno tiene más? ¿Quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, empezamos. Sí, buenas tardes, mi nombre es Derecho, yo soy psicóloga, no tengo poca información sobre este punto, ¿verdad? Pero bueno, yo me acuerdo que en algún momento Canallín, ¿verdad?, como le puso Andrés Manuel, quiso rebatir el asunto de la refinería diciendo que si ya venían los carros eléctricos, ya venía todo este eléctrico, ¿para qué queríamos una refinería? Y claro, uno que no sabe, pues de repente piensa, pues sí, ¿no? Si van a venir los carros eléctricos, pues ya no, ¿para qué refinería? Si ya no nos vamos a conectar. Todos los coches que gastan. Yo en este punto No todo el mundo tiene acceso a los coches eléctricos, que son muy caros. y además se supone que el ambiente y todo Sí, bueno, eso, eso sí. Le contesto. por favor. Mire, ¿qué fue lo que construyó Calderón nada más la barra? La barra. Toda esa desinformación, porque no es desinformación, tendía o tiende a generar en la población, nuestro pueblo, una percepción de que ya no había más opciones, y que a través de lo que ellos señalaban que era conveniente para el país satisfacer sus negocios, ellos, y el tiempo nos ha dicho que están inmersos o son parte de grandes empresas transnacionales. ¿Sí? Ya se descubrieron con el gasoducto, ¿quiénes están ahí? Está Calderón, está el secretario de Comunicación que fue en su sexenio, ¿no? ¿Quiénes están en el negocio petrolero? Fox, Calderón. Es decir, llegaron al gobierno y se beneficiaron, pero no bastaba ahí. Ellos quisieron continuar controlando las grandes riquezas del país,
Y eso de decir que para qué hacemos petróleo si ya venían los actos, bueno, ¿quién es el que se benefició con la venta o la importación de gasolina de México durante los sexenios? Fue Calderón. O sea, México ha tenido la mala suerte o la infortuna de que llegaron al poder gente de lo peor. Gente de lo peor, pero somos un pueblo tan rico, una nación tan rica, que a pesar que llegaron ese tipo de gente, no nos hemos acabado. No nos hemos acabado porque la riqueza que tenemos es. Le voy a contar una anécdota que es un poco mayor que esto. Cuando López Portillo se descubrió, la prensa, alguien filtró, y era raro que se filtrara algo en la prensa que publicara a los políticos de ese tiempo, que tenía un castillo en Europa, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se hizo el escándalo aquí, wow, corrupto López Portillo. Bueno, la verdad es que si viviera López Portillo debería volverse a morir, porque los que se fueron ahorita, son enormes, son gigantes comparados con los que había en aquel tiempo. Lo que hizo Peña Nieto, lo que hizo Rosario Robles, Videgaray, Mir, Calderón, Marta Sagún, la corrupción es inmensa en comparado con lo que hicieron aquellos hombres. No se justifica, pero estos son gigantes de la corrupción. Es decir, aún así no nos hemos acabado y no nos acabado. Estoy cambiando de tema. El presidente lo del huachicol. El chiste es esta parte que está combatiendo el huachicol. Si hace la refinería en donde sea, 1, 2, 3, las que sean, si no quita el huachicol o bueno, la ordeña de ductos, y si no encuentra la forma de cómo cortar esa información para que nos roben o nos autorroguemos el petróleo y lo más importante, se generen accidentes, ¿qué estamos o cómo los podemos evitar? Aparte de decir, no compre combustible huachicol. El huachicol lo hacemos de arriba. La mayor parte se hacía desde la dirección de Pemex, desde la presidencia de la República, desde los gobernadores, desde los altos funcionarios. Ellos permitían y estaban en el negocio de la ordeña de los ductos. Lo que nos han filtrado en la prensa y nos han mostrado a pobladores ahí robando bidones con mangueritas, era lo menos. Eso era lo menos. El gran robo estaba en las refinerías, en los barcos, en alta mar. Salió un reportaje, el Reporting en proceso, donde en alta mar los barcos trasladaban el combustible, ordeñaban los buques petroleros y los mandaban a otros lados. O sea, había pirataje en alta mar de la Eso, ese huachicol era desde arriba, desde los altos directivos de la particular y del gobierno federal. Nos querían vender la idea de que era el pueblo, en su mayoría, el que robaba. Como dice, sí, había comunidades, principalmente en Hidalgo, en el Estado de México, que viven de eso. Pero el robo que ellos realizaban, que no es justificable, es el menor en comparación al que hacían los de cuello blanco. ¿Cómo se va a hacer? Pues lo que se está haciendo ahorita, monitorear los ductos, vigilar los ductos, y el huachicol fuerte de arriba pues ya no se hace. O sea, la corrupción en Pemex ya no la hay, ni en la presidencia de la República. Es la clave. Me llamo Elena. Primero quiero agradecerle a la maestra Elia esa atención que tiene con sus invitados. Sí. Desde luego, agradecerle al hermoso ponente que trajeron hoy por toda la capacidad actualizada que tiene para demostrar que
nos estemos informando y a la vez que sigamos como el ejemplo que nos pone nuestro presidente de seguir trabajando y trabajando. Porque si no nos movemos, pues vamos a seguir desinformados. Gracias. Gracias. Efectivamente, compañeros, en la casa de la maestra Elia, que siempre amablemente nos recibe con estas cosas tan ricas y que creo que fue muy a propósito. El mes que vamos a iniciar, el mes patrio, es uno de los 11 círculos de estudio de Benito Juárez que hemos conformado integrantes de Morena, Conciencia Política Reforma, y a través de las redes ustedes se van enterando de diversos temas que se están dando. Uno no menos importante es este de los aeropuertos, pero se han dado muchos temas. Pero vuelvo a repetir, ojalá seamos capaces de transmitirlo.